Ondas del Meta presenta folios de economía. ¿Por qué el Meta es autosuficiente frente a emergencias y conmociones por orden público? En el editorial que está en el texto se menciona la coyuntura de lo que se denominó como paro transportador por el incremento al combustible ACPM. Eh, el incremento ocurre por no haber subido de precio en años anteriores y ante este ajuste que se debe hacer, que más o menos se habla o se estima que debe llegar a casi que a los 15.000 pesos, lo que vale un galón de ACPM, hoy en día está aproximadamente en 10.200 y puede llegar más o menos casi que a los 11.000 o 12.000 pesos, según como el gobierno decida incrementarlo en lo que resta del año. Por el momento se hablan de 800 pesos, cuando más o menos el ACPM estaba en 9.000, en 10.000 en meses anteriores. Este aumento pues generó un síntoma de protesta. El problema generó unas protestas y en esta coyuntura pues se habla de pérdidas, 6.000 millones que pierde la región, 6.000 millones en comparación con días previos, con semanas o años. El comercio, los gremios se manifiestan y dicen que han perdido 6.000 millones. Las actividades económicas, las diversas actividades económicas también incluidas, y en este estimativo pues genera esa reflexión de si somos autosuficientes. Las emergencias como las conmociones por orden público se definen en la Constitución política, aunque no hay decreto, digámoslo así, presidencial con facultades especiales que le da al presidente, no a los alcaldes o a los gobernadores, que puedes pedir decretos un poco más rápido que el Congreso en tomar una decisión, aunque esto es revisado por el Congreso y por las Cortes. Los alcaldes no tienen estas facultades, pero esta situación problemática se entiende o se puede definir con mucha proximidad a lo que es una situación de conmoción por orden público. Incluso se pensó en decretarla, o lo que hablaban diferentes medios o esas personas que interpretan la política, de que el gobierno pensó en decretar una emergencia por conmoción por orden público. Por otro lado están las emergencias. El escrito también menciona las emergencias, habla pues de una muy simbólica, si se puede decir, que fue Quebrada Blanca. La vía o la comunicación entre Bogotá y Villavicencio, la comunicación terrestre, las vías, el transporte, entre las simbologías que uno encuentra en la vía es esta tragedia. También entre la narración histórica, para contar la historia de la vía o el transporte en Villavicencio en dirección a Bogotá. Hay que mencionar Quebrada Blanca, que fue en 1974. No mencionamos las pérdidas cuantificadas en afectaciones como el comercio, en ese entonces, en 1974, pero la región y la ciudad se han enfrentado a emergencias por orden público y a emergencias, perdón, por clima o por cambios climáticos o por ciclos naturales y demás. Principalmente derrumbes, se ha presentado emergencias, y por otro lado tenemos conmociones de orden público como son las protestas, y protestas que sean como digámoslo así, como en una situación política o de decisiones políticas. Esta reflexión de hablar de autosuficiencia es también hablar de lo que es resiliente, qué tan resiliente, qué tanto ante una situación problemática que puede generar una crisis, una emergencia o una situación pues que en realidad se torne compleja, es que tanto retorna a la normalidad la región. Y observando el IPC, por ejemplo, la ciudad, así como también pues estuvo Colombia por la emergencia de salud pública, por la pandemia en el 2000 y 2001, luego la reactivación que también se da con una serie de paros. Pues recordamos que la inflación el año pasado llegó a estar llegó a estar sobre el 13, incluso en Villavicencio también, a nivel nacional a nivel nacional como en Villavicencio la inflación llegó a estar al 13. Hoy en día la inflación a nivel nacional está al 6 y en Villavicencio está
eh, en 4,4 y a nivel nacional está, como lo mencionábamos, al 6,12. Este retorno, digámoslo, hacia la normalidad o que se empiezan a estabilizar los precios sin tener mayores alzas aceleradas o volatilidad, eh, y estar ya próximos, digámoslo así, de un 6 pasar a un 5, en Villavicencio está el 4 más o menos la inflación, próxima a 3, que la economía funciona al 3 4, eh, puede llegar a 5, pero ya en adelante, ya el fenómeno inflacionario, pues empieza todo esto de la política monetaria a actuar, entre otras medidas como para solucionar el tema inflacionario o que no genere eh, mayores pérdidas en el poder adquisitivo o en los ingresos y demás. Entonces, pues tuvimos incrementos del salario mínimo del 9, del 12, incluso del 16, llegamos a tener aumentos del salario mínimo aproximadamente, cuando en tiempos normales la economía, el salario mínimo sube al 6, sube al 5, sube al 4, un punto más de la inflación o de lo que puede estar. Entonces, hablar de resiliencia para entender de esta aproximación y desde este planteamiento de que si qué tan autosuficiente es la región frente a conmociones de orden público y a emergencias, pues hay que primero entender qué es la resiliencia, que es esa capacidad de retornar a la normalidad después de un periodo de crisis, de emergencia y demás. La inflación ya nos dice algo, que de un 13 pasemos a un 4 o demás, ya nos dice que evidentemente está ocurriendo algo, y eso que ocurre pues nos genera también un síntoma de tranquilidad y algo más predecible, pues se convierte la economía a partir de ciclos. Entonces ya las medidas del Banco Central son en favor de los ciclos, no son contracíclicas, y entonces pues esto, entenderlo, nos permite también responder por qué somos autosuficientes. Desde otro aspecto, el texto menciona la producción petrolera, aunque la producción petrolera, eh, digámoslo así, podemos tener un Brent, una referencia de petróleo que está sobre los 70, sobre los 69, sobre los 75. Ya se menciona que la adopción de carros o de movilidad eléctrica puede llegar a una sustitución de más de la mitad del petróleo en los próximos 2 años. Tendremos una referencia de cotización sobre los 50, sobre los 60. No será, por decirlo así, generadora de riqueza como probablemente sí ha sido el aporte económico o de ingresos o de muchos ingresos o demás, o representativos o significativos en cuestiones de regalías, entre otros ingresos corrientes y no corrientes que tiene el departamento. Pero el caso es que la actividad petrolera sigue siendo, por decirlo así, más de la mitad del petróleo que Colombia necesita sale del departamento. Ya hay presencia de parques solares. No tenemos hidroeléctricas, tenemos una termoeléctrica a partir de gas, termocoa. Y eso ya empieza a entenderse la autosuficiencia. Estamos produciendo energía solar, es autosuficiente el departamento en energía, o si tienen una termoeléctrica, pues puede llegar a ser autosuficiente frente a un corte en el sistema de interconexión, por ejemplo. El texto menciona este tipo de aspectos. Se habla un poco de la minería, incluso que en la minería el 0,4% es carbón, el 0,4% minerales preciosos, entre los que puede estar oro. Esto no amerita una extracción cuando apenas es el 0,4% del carbón que hay en el departamento, pues por las implicaciones ambientales, pero también porque no sería rentable. Según el mapa geológico del departamento del 2001 de Ingiominas, lo que sí abunda es el material de construcción, y lo que más, digámoslo así, se extrae, y esto genera como una autosuficiencia en algunos materiales de construcción. El tema minero creo que todavía puede seguirse explorando y conociéndose, porque también se convierte como en una materia prima importante para la transformación. Mencionamos un poco pues cómo está el mercado laboral en cuestiones
de industria, por ejemplo. La industria llega a emplear en el departamento 30.000 personas aproximadamente. El comercio y reparación en el departamento puede estar empleando 92.000 personas, mientras que la agricultura y pesca 79.000 personas es lo que puede estar empleando el departamento. Observamos también la estructura agraria, y la estructura agraria por ejemplo, del Calvario, y cómo el Calvario y San Juanito, por estar en la parte alta de la montaña, en dirección al norte, si estoy bien, de Villavicencio, noroccidente, perdón, hacia el noroccidente de Villavicencio, al estar en esta dirección, San Juanito y el Calvario se convierten en dispensas de alimentos de climas templados y fríos. Eso también es una cuenca hídrica que requiere no solamente protección, sino gestión ambiental. Y ahí se produce, por ejemplo, el 9% producen frijol, el 8% lulo, en el caso del Calvario, y también tenemos en un porcentaje menor papa, el 4%, entre otros bienes o alimentos que se producen en esa región del país. Por su parte, lo que es San Juanito produce similar, una producción muy similar según la estructura agraria de 2023. Frijol el 14%, es decir que el frijol que puede estar llegando al departamento y a la ciudad de Villavicencio a muy buen precio, o que crea un equilibrio en los precios, puede ser por San Juanito y por el Calvario. Lo mismo, el tipo de papa que de ahí se produzca puede estar creando un equilibrio de precios, donde no resultan tan caros traerlos, por ejemplo, de Boyacá o de Cundinamarca. Eso es entender la autosuficiencia desde lo que propone pues el texto y demás. En esto es un mercado que crea valor, que transforma materias primas, que crea valor, alimentos y demás. Es un mercado que al crear valor pues genera ocupación, y segundo, lo hace más resiliente ante los efectos externos, que baja el petróleo, que dejó de ser rentable el petróleo. Entonces tenemos otros sectores como lo eólico y demás que pueden permitir pues no solo ingresos, sino también productividad en el departamento de manera autosuficiente. Entonces es un poco como la reflexión que propone el texto y el editorial. Por otra parte, destacamos el tema de Villavicencio 24 horas, la política pública, y digámoslo así, la expandimos un poco, entender el transporte y la logística que funcionen permanente, los servicios de salud y el cuidado en cualquier momento, industrias y comercios activos a toda hora, además el aprovechamiento de los horarios nocturnos para la construcción de obras y mantenimiento vial. Entre lo que es la promoción de la ciudad y del comercio exterior, también del departamento, y la atención al turismo con diferentes prestaciones, con estándares internacionales, son ideas de hacer más autosuficiente el departamento y los municipios, el desarrollo y el progreso social. Entre las ideas pues generales, la resiliencia, la autosuficiencia nos hace más competitivos. También como la adopción de tecnología, la experiencia y el conocimiento adquirido pues harán de la región con mucho más avance y progreso y desarrollo, como ya se ha venido notando y identificando. Esto es Folios de Economía en Ondas del Meta, en este editorial que presentamos. ¿Por qué el Meta es autosuficiente frente a emergencias y conmociones por orden público? Es la pregunta. Estaremos con más información de economía en los próximos días, aquí en Ondas del Meta, en Folios de Economía. Que estén muy bien.